Bueno, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos y bienvenidas acá al Espacio COA. Vamos a dar inicio al primer curso producido íntegramente por el colegio. Ustedes saben que tenemos un instituto que es el IFASE. Hasta la gestión pasada era el IFAC, es el Instituto de Formación, Actualización y Capacitación, que tenía en ese momento dos ejes de trabajo. Uno son todos los cursos que ustedes han podido transitar, que tienen que ver con los enlatados, con los cursos que el colegio contrata hacia el afuera y después se lo transmite a los matriculados, donde hay una especie de compaginación que hace el IFASE, y después están los cursos como este, que son producidos por el colegio, que tienen que ver con temáticas que abordan el territorio del distrito. Y el tercer eje que creamos en esta nueva gestión, que por eso le agregamos la E al IFASE, que es estadística, se está trabajando para que el distrito tenga índices de la construcción, que nos parece que es importante no solo para que la matrícula tenga una referencia, sino también para que la comunidad nos tome a la institución como un referente de los costos de la construcción. El IFASE lo manejan el arquitecto Pablo Monti, que está acá presente, la arquitecta Analía Díaz, que no pudo venir porque tiene su trabajo académico en la facultad, y para hacer este curso se sumó el arquitecto José Pristupa, que está también aquí presente. Ellos tres armaron los contenidos de este curso de dirección de obra, que nos pareció que era muy importante abordarlo como el primero del año, porque es una de las tareas, de las prácticas que más dificultad tiene la matrícula para poder llevar adelante. No solo por la relación con los gremios, con los comitentes, por las dificultades de las obras, sino también por una cuestión de interpretación del rol que significa ser director de obra dentro de las distintas especificidades que tiene esa tarea profesional. Bueno, el curso está dividido en 12 módulos, que ahí los tienen a la vista. Se intentó barrer todos los aspectos de esta tarea. Este primer módulo tiene que ver con el tema del colegio, de la legalidad, de la especificidad de la tarea a nivel administrativo y legal, que es lo que vamos a intentar transmitirles hoy desde acá. Y después el resto de los módulos tienen que ver con legajos de obra, con la dirección de obra en sí misma, algunos sistemas constructivos específicos como el steel frame o el wood frame. Bueno, creo que está barrido todo. Va a ser un curso que va a durar todo el año, se va a dividir en un primer semestre y después en la segunda parte del año los otros 6 módulos. Bueno, aquí me acompañan, yo simplemente, bueno, me presento por ahí, alguien no lo sabe, soy Diego Domingorena, soy el presidente del colegio, y me acompañan Jimena Jordán, que es una visadora de larga trayectoria en el colegio, y Augusto Ruizola, que es el gerente técnico de la zona norte del distrito, que abarca entre las ciudades más importantes Pinamar, Gesell, Madariaga y Partido de la Costa. Yo simplemente voy a hacer una introducción, un poco de la parte legal, de la normativa que hay en esta práctica, y después ellos, que son los especialistas técnicos, van a hacer el desarrollo más específico de la tarea. Así que pasamos a la... Bueno, son las definiciones del CAPA, este módulo, que es lo que vamos a intentar transmitirles. Lo más importante y sobre lo que va a girar la charla de hoy es sobre la resolución 41 del 15. Es una resolución que intentó resumir, ahí tienen en blanco una serie de resoluciones que fue dictando el CAPA a lo largo de los años, también algunos decretos del CPI, que era el anterior colegio que aunaba las 3 profesiones. Está también nuestra ley de aranceles, que es la que tenemos vigente desde el año 64, 65. Bueno, toda esa serie de resoluciones en realidad venían a poner claridad, a sentar en qué consiste la tarea, entre otras tareas, de la dirección de obra. Y hacen a la doctrina del CAPA. Lo que llamamos la doctrina son las normativas que el colegio va emitiendo periódicamente, intentando adaptar la tarea profesional a la coyuntura, a las condicionantes que tenemos de las nuevas tecnologías, de las nuevas economías, las situaciones que van surgiendo
a medida que avanza la profesión. ¿Por qué esta resolución 41 del 15? ¿Por qué justamente el 15? Porque en ese año se dicta el nuevo Código Civil y entonces el colegio evaluó que era necesario una norma que resumiera todas estas resoluciones anteriores, porque este nuevo Código Civil que salió en esa época cambió un poco la mirada legal de cómo tenemos que desarrollar los arquitectos y arquitectas la profesión. En resumen, toman la obra que producimos como un producto terminado, el Código Civil, ¿no? Que es un grave error porque nosotros no garantizamos soluciones, no garantizamos productos, sino que garantizamos los procesos. Eso es lo que vamos a intentar demostrar acá en esta charla. El arquitecto garantiza el proceso de desarrollo de la obra, pero no el producto final. Hay un montón de condicionantes que nosotros no manejamos y que el Código Civil nos atribuye como que es responsabilidad nuestra. Entonces esta resolución 41 del 15, que es muy completa, que deja bien en claro cuál es el rol del arquitecto respecto a la construcción de la obra, es utilizada por nosotros en distintas situaciones. Cuando tenemos que responder oficios judiciales, porque hay una gran confusión respecto a cómo el arquitecto es responsable de la obra, ¿no? Yo creo que no solamente porque se malinterpreta en la sociedad, sino porque nosotros mismos tenemos mal interpretado cuál es el rol que tenemos que cumplir, y a partir de ahí se dan un montón de situaciones de confusión, como esto que iba a contar recién, llegan oficios judiciales, digamos, dando por sentado que un problema constructivo es meramente responsabilidad del arquitecto, o a un tema de aportes previsionales de los operarios, o cuestiones de accidentes, y si bien tenemos alguna responsabilidad en algunos de esos temas, no es totalmente nuestra responsabilidad. Muchas veces con la 41 del 15 respondemos esos oficios. También tenemos colegas que son intimados por el IERIC o por el Ministerio de Trabajo. De la misma manera, encuentran un cartel de obra que dice proyecto y dirección, arquitecto tal, y entonces lo intiman a un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el blanqueo de los operarios. Nosotros respondemos también a esas intimaciones en la 41 del 15. Así que bueno, simplemente esta es la introducción que yo quería hacer. Yo creo que es muy importante que entendamos los arquitectos cuál es nuestro rol de dirección de obra y no lo confundamos, porque en la confusión nuestra se genera la confusión hacia el afuera y después vienen los problemas. Así que ya simplemente pasamos a esta tercera placa, que es cómo se va a construir la obra, determinar el tipo de rol profesional, y para explicar esto lo va a hacer con gran expertise Jimena, que tiene años de visadora en nuestro colegio. Gracias. Bueno, como dijo Diego, mi nombre es Jimena, soy visadora del Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, y la idea es poder darle un pantallazo y que salgan con la claridad que nosotros pretendemos que tengan a la hora de ejecutar la obra o en la limitación de su rol. Como Diego hablaba, el tema de el armado de la resolución 4115 viene de esto, de los constantes requerimientos que pedían el Juzgado Civil y Comercial o el Tribunal de Trabajo o el Ministerio Público sobre la limitancia o el rol que tenía el director técnico o el representante técnico y el alcance y las obligaciones del mismo. Lo que hicieron era tomar el cuerpo normativo que ya hizo mención Diego en su momento y elaboraron la resolución 4115 para darle el formato, el rol y la responsabilidad que tienen los mismos. Junto, la 4115 con otras resoluciones son las que se sustentan el Código de Ética 5020. Hablando sobre el tema del formato o la limitancia de la dirección, viene de hace muchos años y habla sobre, en su momento, por ejemplo, había un decreto 4156 de la provincia de Santa Fe donde le da el nombramiento a la dirección como la inspección de la obra sin estar en ello comprendido en ningún otro trabajo. También lo dio el decreto
4 del 77 de la provincia de Neuquén, donde habla sobre la dirección como la obra tiene la tarea del director es inspeccionar la misma. Ahí le daban como un formato, ya desde hace muchos años. Lo que también el CATBA lo que quiere dejar entendido es que entiende que el ejercicio profesional de la arquitectura no resulta posible prometer el resultado ni garantizar el modo alguno del éxito. ¿Por qué? Porque justamente, como Diego lo mencionó, el director de obra, el representante técnico, desarrolla una actividad no comercial, pero sí intelectual. Sencillamente porque los profesionales a cargo de esos roles no controlan los factores de producción ni la empresa, ni poseen poder coercitivo alguno sobre las partes de la relación jurídica, por eso no hay ninguna relación comitente operarios. Claro. Me fui. Yo te pasé ya la placa ¿De la dirección? de las tres. Bien. Lo más importante de esto es que el rol que cumple el director de obra es la inspección de los trabajos a ejecutarse. Solo eso. Y lo que hace el representante técnico es controlar la conducción de esos trabajos ejecutados. La diferencia entre uno y otro es que el director representa al comitente y el representante técnico representa a la empresa justamente y cuida que todo salga bien, pero a beneficio de la empresa. Lo más importante de nosotros, lo que nosotros necesitamos desde el colegio o como un consejo desde el colegio, es que cuando realicen un contrato, adjunten en lo posible la resolución 4115 para que hablen de la limitancia de cada rol, justamente para eso, para no tener problema o estar protegido a la hora de que el comitente viene y cuestiona determinado desarrollo en la obra que en sí quizás no nos compete, pero al no marcar el límite, en todo caso, si ustedes desean o se quieren acercar al colegio y no tienen la resolución, sería buenísimo que acompañen y la lean y sepan hasta dónde llega su limitancia. Está en la página, ¿no? Está en la página, sí, también la tenemos en el colegio, por WhatsApp se la pasamos, eso no hay problema. Después hablábamos sobre el tema de que no son para nada, se consideran absolutamente incompatibles aquellas relaciones como el director o el constructor total o parcial de la obra, o también el director y el representante técnico, salvo en las direcciones por ejecución, direcciones ejecutivas o por administración. Nos ha pasado en la diaria tener casos de colegas que han firmado dirección y representación técnica y obviamente se lo hemos observado y le hemos comentado que son completamente incompatibles. Más que nada porque justamente la idea del rol del colegio es no solamente controlar los aportes, sino la función de la defensa gremial de los matriculados y poder asesorar y cuidarlos desde nuestro ámbito, ¿sí? Por eso incorporar siempre la 4115 y sus limitancias. Bueno, perfecto. Arranco presentándome. ¿Llegas ahí? Mi nombre es Augusto Urrizola, soy gerente técnico del área norte de nuestro distrito, como comentó recién Diego, y adicionalmente por estos 3 años me toca representar a los matriculados del 9 ante el Consejo Superior. Bueno, como muy bien sintetizó recién Jimena, digamos, lo que es básico en cuanto a entender el rol profesional es los intereses de quién representamos. Siendo directores de obra, claramente representamos los intereses de nuestro comitente, del propietario, y siendo representantes técnicos, representamos claramente los intereses de la empresa constructora. Por lo tanto, allí es la incompatibilidad que señalaba Jimena y que naturalmente es reprochable desde la ética una actuación simultánea en ambos roles, justamente porque no se puede defender de los dos lados del mostrador. Ahora bien, hay
3 o 4, si se quiere, ahora lo menciono al cuarto, tipos de dirección de obra, de modalidades de dirección de obra y que tienen que ver sobre todo con cómo se va a construir esa obra y cuál es la escala. En general, para las obras de mediana a gran escala, se da el caso del director de obra por un lado y el representante técnico de una empresa constructora designada, contratada por el comitente al efecto. Ese es el caso de dirección simple, es lo que cuando ustedes verifican en el arancel de honorarios profesionales, del 100% de la tarea de proyecto y dirección, el 60% corresponde al proyecto y el 40% a esa dirección simple. Hay otros dos modalidades de ejercer la dirección de un proceso constructivo y que generalmente se dan para obras de escala más pequeña. Esto que por ahí no es tan habitual, aunque sí en vivienda unifamiliar podría serlo aquí en Mar del Plata, es casi la modalidad predominante en la mayoría de los municipios más pequeños de nuestro distrito. Una de esas dos es la dirección por contratos separados, que consiste en, además de velar por el fiel cumplimiento de las especificaciones del proyecto en la obra, que es la dirección simple, hay que sumarle la complejidad de dirigir distintos contratistas o gremios individuales. No hay allí ya la presencia de una empresa única que facilita, digamos, el rol de conducción que ejerce el director de obra, sino que a la tarea básica de la dirección le tiene que sumar la complejidad de coordinar el ingreso de los distintos gremios en obra. Eso tiene un correlato en cuanto a los honorarios. Allí ya la dirección S40, que hablábamos de 60 proyectos más 40 dirección, S40 tiene un suplemento que equivale al 100%, es decir, 40 más 40, justamente por la complejidad que implica coordinar el trabajo de los distintos gremios en obra. Y la tercera modalidad, avanzando un poquito más en la complejidad, es la que mencionó también recién Jime como dirección ejecutiva o dirección por administración de obra. Allí claramente no hay presencia de empresa constructora única ni empresas por separado de distintos gremios, sino que el empresario constructor es el propio comitente o propietario de la obra. Y entonces allí sí es el único caso en que no hay incompatibilidad de representar porque hay un solo interés. Al no haber empresa constructora de por medio, naturalmente los únicos intereses a velar, a cuidar, son los del propietario. Y eso implica que el director de obra, además de coordinar los distintos gremios, como en la modalidad anterior de contratos separados, le tiene que sumar la tarea que hubiera hecho el representante técnico, que es conducir a cada uno de los operarios en el desarrollo de sus tareas respectivas. Y eso también tiene un correlato en materia de honorarios, que significa que ese 40, además de tener un suplemento del 100, como tiene contratos separados, tiene otro 100 de suplemento justamente por esta duplicidad de tareas, que es la única, repito, porque es importante subrayar el concepto, en la cual no hay colisión de intereses porque está solo el interés del propietario a cuidar. Esas son las tres modalidades básicas. Claramente las últimas dos que nombré se adaptan mucho mejor a una obra de escala chica, generalmente vivienda unifamiliar. Y hay una cuarta y última que en realidad es lo que se denomina dirección técnica de empresas y que tiene que ver con prestar un servicio profesional a empresas que están anotadas en el registro de licitadores de la provincia de Buenos Aires, que les requiere de una apoyatura técnica permanente. Si después esa empresa se presenta en una licitación y la gana, bueno, el representante técnico que obligatoriamente va a tener que designar para esa obra puede ser el mismo profesional, naturalmente con los honorarios que corresponden en función del monto de obra, o puede ser un
un profesional distinto que el que tiene la relación esa permanente de dirección técnico de esa empresa. Esas son básicamente las modalidades en cuanto a la dirección de obra y el correlato que tienen en materia de honorarios. Por supuesto que a mayor complejidad en la tarea y mayor tiempo en el ejercicio de la profesión que ello implica, tiene que tener el correlato de una mayor remuneración. Esto es materia de definición del año 1965, cuando compartíamos las profesiones en el viejo Consejo Profesional de la Ingeniería, que nucleaba no solo a nosotros los arquitectos, sino también a agrimensores, ingenieros y a los técnicos, y que hasta la creación de los colegios de ley en el año 1986 produjo una serie de normativa al respecto. Algunos de los presentes, seguramente como en mi caso, les habrá tocado tener en sus manos el Vademecum, que era ese librito celeste que ya está medio desteñido en las bibliotecas donde todavía queda circulando, y que compaginaba y recopilaba muy bien esa legislación vigente a ese momento. Pero claro está, nosotros tenemos legislaciones muy viejas, la de la propia Caja data del año creo que 1959, esto que hablamos del CPI es un arancel determinado por un decreto provincial, que es el que puede regular con facultad arancelaria, es del año 1965, y claramente transcurridos más de 50 años han cambiado un montón los procesos constructivos, la tecnología aplicable, y también van variando las modalidades. Si alguna cuestión nos debemos en el colegio es un debate no solo sobre el ejercicio liberal de la profesión y la tarea de la dirección, que es el motivo de hoy, sino también estar atentos a la cantidad de nuevas incumbencias que se abren en los campos del ejercicio profesional en la actualidad, ¿no es cierto? Que naturalmente no podían contemplarlo aquella normativa, no porque fueran malas, sino porque estaban imbuidas del espíritu y de las condiciones de esa época, ¿no? Estamos hablando de 50/60 años atrás. Esa es en líneas generales y resumiendo las tareas que corresponden al ejercicio de la dirección como profesión liberal. Desde el punto de vista del colegio, lo que recalcamos siempre es que tengan el cuidado de tener presente cuáles son los intereses de quién se representan para no caer en ningún tipo de conducta que sea reprochable desde lo ético. Y en segundo lugar, para que tengan presente que en nuestro arancel, que naturalmente es de honorarios mínimos, la regulación, es decir, que es de absoluta libertad hacia arriba, tengan presente el tiempo que tienen que dedicarle para poder ejercer el rol que les están contratando con la probidad intelectual que se requiere de un profesional. Nosotros, como bien dijo Diego y Jimé, como profesionales liberales que somos, en este rol, digo, de directores de una obra particular, no podemos prometer resultados si lo que empeñamos es nuestra capacidad intelectual y nuestra dedicación para cumplir con el mandato que hace un comitente. Ese mandato tiene que ver también, y por ahí está bueno que lo repasemos brevemente hoy, tiene que ver con una estipulación contractual que no es de exhibición obligatoria. Hay una resolución del año 2009, la 101, donde manifiesta claramente que la doctrina del colegio no implica que ninguno de nosotros como profesionales tengamos que exhibir ante reparticiones públicas lo que antes se llamaba modelo de contrato obligatorio. Porque no hay ninguna profesión que lo haga, sencillamente por eso ante reparticiones públicas.
el rol del colegio, además de tener el poder de policía sobre la matrícula para velar por el cumplimiento de nuestra profesión con la probidad, pero también con la ética que corresponde, puede incluir verificar el control de aportes que se hace por convenio con la CAITBA, el cobro de la tasa de lo que antes se llamaba cuota de ejercicio profesional, que actualmente se la denomina tasa de visado, pero de ninguna manera importa la exigencia de exhibir un contrato que es una relación entre partes y por lo tanto puede permanecer perfectamente en el ámbito privado de esas dos partes, es decir, entre el profesional y el comitente. Y los municipios también, y en ese sentido el Distrito 9 ha trabajado muy bien tomando contacto con cada uno de ellos. Ningún municipio ni ninguna otra repartición tiene la facultad de exigírselos a ustedes para un visado, para el ingreso de una carpeta de obra municipal, para un permiso de construcción. Sí puede exigir la documentación que demuestre que hubo un visado colegial previo al ingreso de esa documentación al municipio, porque eso naturalmente sí es una obligación de ley y el funcionario municipal tiene la obligación de chequear esa cuestión. Hoy día, con la plataforma CAPBA en línea, lo que se expide es un comprobante de visado. Cuando ustedes ingresan en Mis Visados, digamos en su cuenta personal, a la izquierda donde está la sigla OP y van al renglón correspondiente al comitente que estén buscando, si pican en el icono del QR van a encontrar por un lado el propio QR y por el otro un PDF donde se abre el comprobante de visado. Esa planilla es suficiente para demostrar en cualquier municipio o en cualquier repartición que la documentación ha sido previamente intervenida por el colegio y el colegio ha expedido, a manera del viejo sello físico que se usaba antaño, ha expedido un código QR que el funcionario municipal con solo un celular y un lector de QR puede verificar que ese QR se corresponde con ese plano, con ese número de visado. De manera que no es para nada exigible, ya desde el año 2009, la exhibición de un contrato. Ahora, es libertad de cada uno de ustedes como profesionales si hizo ese contrato y lo quiere exhibir en la plataforma y adjuntarlo en la solapa 7 con la demás documentación que está acompañando. Bueno, tengan en claro que en ese caso, habiendo un contrato exhibido, tienen la obligación de timbrar ese contrato, que no es una cuestión colegial, es un impuesto provincial, el impuesto a los sellos, que rige para cualquier contrato que se labre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de cualquier tipo, no solo los contratos profesionales. Digo esto a manera de aclaración porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar el timbrado? Bueno, en la medida que uno exhiba el contrato profesional, naturalmente el colegio, porque tiene un convenio con ARBA, tiene que exigir el cumplimiento de la ley de impuesto a los sellos, que actualmente es un 1,2%, o cuando lo hacen en una institución por convenio tiene un pequeño recargo más, es 1,3%. Eso en líneas generales en cuanto a estas dos resoluciones. Sobre la primera, que era el motivo central de esta exposición, se explayaron ya suficientemente Diego y Jimena, que era la 41 del 2015, y esta que es la 109, perdón, la 101 del 2009, que versa sobre estas cuestiones. Así que, sí, cómo no, discúlpame. Uh-huh. Sí. ¿El contrato? No, ya no. Ya no. De hace 2 años que el municipio de General Pueyrredón, por una declaración jurada
Está bien. No hay problema. Sí, en Marchiquita sí. En Marchiquita estamos luchando para que lo acepten. Ah, claro, yo acá sé que no, pero en Marchiquita sí como me lo exigieron el año pasado. Es el último municipio que nos queda que acepte la 101 del 09. Sí, no me dejaban entrar. En realidad lo que ha pasado, esto lo he charlado en algunos otros municipios que sí aceptan el criterio del colegio, es que los demás colegios profesionales no tienen una resolución de este tipo y claro, el municipio intenta, digamos, que sea parejo para todos. Entonces, pero bueno, estando notificados de la resolución, al menos para los arquitectos no debieran exigirnos esa cuestión. De todas maneras, hay doctrina también en el colegio por parte del asesor legal del Consejo Superior, que es el doctor y arquitecto también, Bertone. Hay doctrina, digamos, respaldatorias de esta posición. Un contrato es una manifestación de acuerdo entre las partes, para lo cual basta exhibir el plano firmado por ambos como suficiente sustento del encargo de la encomienda profesional. Lo que nos pasó en algún momento, sobre todo en la etapa del aislamiento más drástico de la pandemia, es que nosotros como colegio, para facilitar la continuidad laboral de todos los colegas, implementamos rápidamente la modalidad digital y claro, en una modalidad digital no se preveía, digamos, la firma hológrafa, digamos, que uno hace sobre un plano en formato papel. Por eso es que justamente todo lo que subimos a la plataforma tiene el carácter de declaración jurada nuestra, digamos. El colegio actúa en consecuencia de lo que considera una declaración jurada de cada uno de sus colegas, de sus matriculados. Por lo tanto, es muy importante cuidar los datos que uno vuelca ya una vez que envía el visado al colegio. Mientras permanece en borrador, bueno, es un presupuesto que ustedes pasaron a un cliente y lo ven nada más que ustedes. Cuando apretan la flechita verde de enviar al CAPBA, tienen que haber chequeado cada uno de los detalles porque están realizando una declaración jurada de la veracidad de cada uno de esos datos que el colegio toma estrictamente como válidos, porque nosotros no hacemos inspecciones, a diferencia de un municipio que tiene el poder de policía edilicio. Nosotros actuamos dando totalmente como cierto todos los datos que un matriculado nuestro vuelca en el visado. Obviamente en el caso, que son afortunadamente muy pocos, que haya algún tipo de malversación de esos datos, incurren claramente en un causal de ética, ¿no es cierto? Que no es el caso para nada frecuente, pero justamente una de las tareas del colegio a través de sus órganos de conducción es velar por, en beneficio del resto de los matriculados, velar por el cumplimiento de cada una de estas disposiciones, ¿no? Estamos abiertos a cualquier pregunta. Sí, cómo no. Sí, un poco, hablando ya como, bueno, somos colegas, pero un poco más sobre la experiencia y sobre las cosas que uno recogió en tantos años de profesión, tirar algunos tips. En primer lugar, como dijo Jimena, es muy importante que antes de comenzar la obra le entreguen al comitente la 41 del 15 para que queden claro cuál es el rol que ustedes van a cumplir. Después es fundamental, y siempre lo repetimos, que en la obra haya un libro de obra. Justamente ese libro de obra anteriormente se llamaba Libro de Órdenes y Servicios, y se le sacó ese nombre porque justamente es lo que estamos diciendo que nosotros no hacemos. No damos órdenes a los operarios, no cumplimos ningún servicio, entonces por eso es libro de obra. Es muy importante que esté siempre, que todo lo que ustedes tengan que manifestar quede volcado en el libro y que no se lo transmitan a nadie, digamos, boca a boca, porque no tiene sentido y tampoco es nuestro rol. Justamente en el colegio estamos trabajando en intentar hacer una plataforma, una aplicación para que ese libro de obra sea virtual, que va a ser una gran herramienta que vamos a tener, porque directamente desde un celular se va a poder escribir lo que uno quiere dejar sentado en la obra y automáticamente tanto comitente como propietario lo va a recibir. Después otra cosa que me parece importante es que, o sea, sabemos que no hay obligación de concurrir a la obra todos los días.
El director de obra concurre a la obra cuando cree que es el momento crítico o que corresponde que esté presente y que dé alguna indicación. Quizás es importante que previo a comenzar la obra esa cosa también se explique o se acuerde con el propietario y se le explique, digamos, en qué momento uno va a concurrir a la obra como director, ¿no? Y después un concepto que para mí, digamos, cierra un poco todo esto que estamos hablando, es que la construcción es responsabilidad del propietario. Inclusive la figura esta de contratos separados y dirección ejecutiva viene como a cumplir un poco un rol que el propietario, digamos, por sus propios medios no puede cumplir. Y a nosotros, en cierta manera, nos fuerza a cumplir un rol que es el que nos deja siempre como en el medio, ¿no? Y que es el más dificultoso, nos hace caer en las causas de ética, como bien dijo Jimena. Marcar que en contratos separados es una cosa que yo la aclaro porque es algo que siempre también se presta a confusión. Cuando uno está en la tarea de dirección por contratos separados, uno está, digamos, como regulando o administrando cómo se desempeñan, cómo aparecen, en qué momento cronológico en la obra las empresas, pero en realidad tendría que tener cada una de las empresas un representante técnico, que nosotros es una cosa que está obviada, digamos, es como un acuerdo implícito entre el municipio y el colegio. El municipio no lo pide y el colegio tampoco lo exige, pero tendría que tener cada contratista un representante técnico, que sería el que tendría que velar por la empresa a la que está representando. En las obras más chicas, en las obras digamos, de menor volumen, nosotros tenemos la idea de que esto siga, porque evidentemente en un contexto de país donde es tan dificultoso para la gente hacerse su vivienda propia, sería como un escollo más y también le generaríamos como una dificultad a nuestros profesionales. Pero estamos trabajando acá en General Pueyrredón y seguramente después se va a desparramar el resto del distrito en intentar que el municipio controle la aparición de estos representantes técnicos cuando se firma contratos separados, o inclusive cuando firma un representante técnico de una empresa. Generalmente en las obras medianas o de gran porte empieza el representante técnico del cementista. Entonces firma como representante técnico, arranca la obra y después nadie controla que aparezca el representante técnico de la albañilería, de las instalaciones complementarias. Y eso en realidad, si no hay contratos separados, bueno, en realidad no hay ningún riesgo para el profesional. Si hay contratos separados, sí, porque está faltando esa figura. Y por otro lado, ahí sí es pérdida de tarea profesional para nosotros. Hay un trabajo latente de la matrícula que puede cumplir el rol del representante técnico que el municipio no lo está exigiendo. Así que también estamos trabajando en esa línea, ver de qué manera. En realidad estamos intentando tirarnos un poco la responsabilidad a los directores de obra de que informemos al municipio cuando se concluye una etapa de obra, para que el municipio lo sepa, lo inspeccione y solicite, intime que aparezca el representante técnico del rubro que va a comenzar. Y me parecía que era importante marcarlo porque también contribuye a un poco ordenar estas confusiones que tenemos a veces. Así que bueno, estamos abiertos para las preguntas. ¿Quieres aportar algo más? Una aclaración muy breve y pasamos a las preguntas que no sé si por vía presencial o alguien desde el streaming quiera hacer. Habrán notado que en algunos municipios, en lo que es la carpeta municipal, aparece el casillero de proyecto y dirección y aparece un casillero de construcción. La modalidad, el uso y costumbre es que lo llenen con la figura de quien hace dirección por contratos separados y quien hace dirección ejecutiva o por administración, se llene ese casillero. Lo que es importante dejar establecido claramente, en principio con el comitente, con los municipios lo hemos hecho nosotros desde el distrito, es que de ninguna manera el rol de director en ninguna de esas dos modalidades, sea contratos separados o sea por administración, significa que asumimos el rol de empresario constructor. Nosotros no tenemos nada que ver con la contratación de la mano de obra ni con todas las obligaciones que surgen de esa figura. Eso es exclusivamente de la empresa constructora o, en el caso que no la haya, como figura independiente, del propio
propietario que pasa a ser el empresario de su propia obra. Algunos municipios resuelven esto con una leyenda que dice que el propietario será responsable hasta tanto designe un ejecutor, que está bastante bien porque se encuadra bastante mejor con la doctrina que expresa la resolución 41 del 15, donde claramente señala eso. Y por último también en esa resolución se deja claramente establecido algo que por ahí a veces por una cuestión semántica se puede malinterpretar. Cuando hablamos de dirección por administración, no quiere decir que nosotros tengamos dentro de los honorarios que estamos recibiendo, que es ese suplemento del 200% del 40% original, que tenemos que administrar la obra. La administración de la obra, la compra de materiales, la contratación de la mano de obra, sigue siendo responsabilidad del propietario en ese caso. Nosotros lo que estamos haciendo también es asumir la conducción de los trabajos que en cualquiera de las otras figuras lo hubiera hecho un tercer profesional que sería representante técnico. En eso consiste el suplemento. Nosotros nos administramos la obra y si recibiéramos un mandato que aconsejamos sea preferentemente por escrito, del propietario para asumir alguna de esas tareas adicionales, sea la compra de materiales a través de la fiscalización, digamos, de la calidad de los materiales, sea la selección de los distintos gremios a contratar como mano de obra, bueno, eso se paga aparte de esos suplementos y está establecido en la 4115 para quien quiera asumir ese rol que no es gratuito, porque es una tarea propia del propietario en tanto empresario de su propia obra. Lo mismo que, si bien es un uso y costumbre, que muchas veces lo hacemos por nosotros mismos o delegándolo en algún gestor, la tramitación de las distintas aprobaciones que requiere el proceso constructivo, empezando por el propio municipio y después por las distintas empresas prestatarias de servicio, no es una obligación del proyectista, sino que es algo que, ni del director, sino que es algo que se debe pagar aparte como honorario. Y también está establecido en la 4115, por eso es muy importante lo que mencionaban Diego y Jimena de acompañar cualquier contratación con una copia simple de esa 4115, como para que el comitente conozca de antemano cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de él como las nuestras, y que tienen que ver claramente con lo que está contratando, que es un servicio intelectual en tanto profesionales. La pregunta dice, ¿la resolución debería entregarse también en obras públicas junto al plano municipal? Pregunta Estefanía Valente. Sí, tal vez la pregunta venga por el lado, pues en obras públicas, a lo mejor se refiere a la oficina de la Secretaría de Obras Públicas donde esté inmersa la Dirección de Obras Privadas. Si es así, los funcionarios de cada municipio conocen la existencia de esta resolución del CAPBA. Si va, en cuanto a lo que decía Diego, respecto a una obra pública, no una obra privada, que es lo que habíamos hablado, bueno, la obra pública tiene otras modalidades. Por empezar, ahí es obligatoria la presencia del representante técnico de la empresa que gana una licitación y que normalmente en cualquier municipio, provincia o ente nacional se exige la presentación del contrato que liga a la empresa con su representante técnico. Y lo que sí el Estado, en cualquiera de esos niveles que mencionábamos, se reserva es la inspección de la obra, justamente porque son dos intereses contradictorios. El representante técnico sigue representando los intereses de esa empresa que lo contrata y para la cual está haciendo ese trabajo, y en este caso, que no hay un particular, sino el Estado, tiene que haber un profesional que vele por los intereses del Estado, que cuide que la obra se haga dentro de lo que está contenido en el pliego, que fue la base de la licitación, y que normalmente tiene la figura de inspector de obra. A mí nunca me ha quedado claro la figura de dirección por contratos separados. O sea, cuando lo he tenido que explicar o uno saca el honorario,
y lo tienen que explicar, no me queda claro. Mira, ¿Cuál es la situación? para mí la síntesis es, contratos separados, vos asesorás al comitente en la contratación de los gremios. Por ejemplo, vos podrías proveerle al comitente de un contrato tipo, asesorarlo cómo tiene que ser el contrato que él tiene que firmar con el contratista. Podés colaborar en el cómputo de materiales, lo podés asesorar respecto al tema de la compra de los materiales. Es como un asesoramiento al rol que él tiene que cumplir como responsable de la construcción de su obra, que solo no puede. O sea, vos como directora de obra simplemente vas y pones en el libro de obra, debe corregirse tal cuestión que está mal, y te vas. Cuando sos contratos separados, tenés como una relación más de acompañamiento en la contratación y en la compra de materiales para con el comitente. Que es distinto, como explicó Augusto, cuando es por la administración. En realidad, generalmente eso implica que vos manejás plata. Y yo justamente quería decir que acá se mencionó varias veces a Sergio Bertone, que es nuestro asesor legal, abogado y arquitecto, y él siempre dice que no recomienda que esa figura la cubramos o la llevamos adelante. Porque generalmente es la figura en la que uno queda pegado cuando hay un problema judicial, o hay que tener mucho cuidado en que queden bien claras las cosas. Por ejemplo, te da plata al comitente para que vos le pagues al yesero, tiene que quedar bien en claro que te firme un recibo que diga que vos sos intermediario, digamos, te estás pagando en representación de otra persona. Porque cuando hay un problema y empiezan las declaraciones, la persona dice, él me pagó, y somos nosotros. Entonces eso ya te fija como una relación contractual y empiezan los problemas. Igual la compra de materiales, o sea, no ir a comprar un material a nombre nuestro, sino que esté claro que comprás para otra persona, que esté facturado esa persona. En fin, por la administración es bastante delicado y, como dice Bertone, en lo posible hay que tratar de evitar esa figura. Para agregar algo a lo de Diego, por ahí lo que sí me parece que es básico en relación a tu pregunta es que al comitente le tiene que quedar claro que una obra ejecutada por contratos separados tiene una complejidad para el director de obra mucho mayor que una obra ejecutada con la presencia de una empresa única, porque vos pasás a tener que coordinar el ingreso de los distintos gremios en obra, de que entren en tiempo y forma, de que uno no colisione con el otro en cuanto a que cada uno pueda cumplir con su tarea en tiempo y forma. Y eso con la presencia de una empresa única no pasa. Vos vas simplemente a dirigir la obra, a velar porque se construya exactamente según el proyecto aprobado por el municipio y punto. La coordinación esa interna es problema del representante técnico de la empresa, de cuándo hace entrar a cada gremio que responden a esa empresa única. Así que eso es básico, digamos, en cuanto a explicar por qué hay un suplemento de un 100% en los honorarios. Se habló de la diferencia del constructor y la dirección de obra. Por ahí habría que aclarar lo que no aparece, esta famosa frasecita del llave en mano. O sea, a ver si ustedes lo pueden aclarar, que generalmente se pide. O sea, ya los comitentes están mal acostumbrados, hay colegas que lo hacen, sabemos eso. Sí, ya lo sabemos que la llave en mano es habitual en los colegas. Obviamente que el colegio recomienda que eso no se haga. A mí me parece que muchas veces la aparición de esta práctica tiene que ver con no saber valorar los honorarios. Muchas veces por propia inseguridad o por lo que vamos generando, digamos, en el círculo nuestro de la profesión, donde hay colegas que sabemos que bajan los honorarios, de una cuestión totalmente normada por la antiética en el colegio, pero digamos, al degradarse los honorarios se busca sacar un beneficio a través de hacerse cargo de esto que dice Pablo, que es la llave en mano. Que nosotros sabemos que no hay que hacerlo, lo repetimos siempre, y aparecen recibos de pago por certificaciones de obra que firma el arquitecto, como recibiendo el dinero por haber hecho el avance de obra, temas que tienen que ver con la mala praxis, con destrucción de la obra por una cuestión errada técnicamente y que aparece el arquitecto como responsable porque firmó un contrato de construcción. Son cosas muy graves. Así que, como dice Pablo, es una cuestión que sabemos que va a seguir existiendo y que de acá del colegio le decimos que no hay que hacerla.
Y yo les digo como colega y no como presidente, si lo van a hacer, háganlo bien, en el sentido de que tomen los recaudos necesarios para no quedar expuestos, ¿no? Sí, básicamente, en función de lo que decía Diego recién, tengan en cuenta que esa figura, si bien es cierto, como mencionaba Pablo, suele ser un uso y costumbre, digamos, desde el punto de vista comercial, el propietario intenta resolver en la figura, poniendo en cabeza del arquitecto la totalidad de responsabilidades que intrínsecamente son suyas cuando decide llevar adelante la construcción, y nosotros, cobrando honorarios, le hacemos una apoyatura intelectual. El problema del llave en mano es que se empiezan a mezclar los honorarios profesionales con el beneficio empresarial, y eso puesto en una única cabeza es absolutamente incompatible desde lo ético. Entonces, toda esa relación que empieza de manera amistosa, y bueno, ya que estás, encárgate de todo, al primer roce que se produce entre el comitente y el profesional, terminan denunciados ante el colegio, y el colegio no le queda otro remedio que verificar que efectivamente incurrieron en un causal de ética. Eso sin hablar de el altísimo riesgo que significa hoy día, con una economía inflacionaria como la actual, comprometerse en el rol ya de empresa constructora a entregar un producto que ya ahora no es un servicio profesional como el que intrínsecamente nos corresponde, sino que estamos prometiendo un resultado a entregar como si fuéramos la propia empresa constructora. Y aún haciéndolo bien, como dice Diego, separando los roles, que uno podría aconsejar eso al colega que está decidido a hacerlo de esa manera, tengan en cuenta que el riesgo desde el punto de vista económico es altísimo en estos contextos macroeconómicos del país, y que en realidad un honorario bien cobrado como corresponde nos permite trabajar y desarrollarnos con una tranquilidad mucho mayor y acorde a la formación profesional que recibimos, que asumir el rol de empresa constructora, que no decimos que esté vedado, un arquitecto lo puede hacer, también lo puede hacer cualquier persona que no tenga ningún título habilitante, ni siquiera conocimiento intrínseco del tema, simplemente es un empresario y entre múltiples rubros se dedica a la construcción. Bueno, en ese caso asume el riesgo en relación a un beneficio que espera, como cualquier empresa lícita, y requerirá del apoyo de un representante técnico para que justamente lo apoye desde el punto de vista profesional. Pero no es una buena yunta, como decimos en el campo, hacerlo de los dos lados del mostrador, pues justamente el riesgo pasa a ser muy grande para el profesional. Bueno, acá hay una pregunta del streaming que dice: una duda sobre el contrato. Si no presentamos contratos, ¿sobre qué valor estipula el colegio lo que hay que abonar? La no exhibición del contrato naturalmente no implica que uno haga el borrador de previsado, que lo elabora en la solapa 3, y que eso es un cálculo estimativo para definir los aportes a la CAITBA en el 10% y el aporte de la tasa de visado en el 3 o en el 3,3% según sea proyecto y dirección o sea medición e informe técnico. Eso es la unidad referencial. Ya no se llama más unidad arancelaria porque no fija aranceles, sí fija un valor de referencia que se actualiza periódicamente, cada 6 meses, viene siendo lo habitual en los últimos años, y con eso se definen los aportes. Después, la estipulación contractual que puedan hacer entre las partes, en la medida que no se exhibe, queda en el ámbito privado de esa profesión, de esa contratación. Pero los gastos, como se lo denomina comúnmente, se fijan en función de la unidad referencial vigente a la fecha, salvo que uno quiera poner un honorario convenido mayor que el honorario mínimo que arroja la unidad referencial vigente a ese momento. Que eso también es perfectamente posible, lo único que eso implica también que el 10% de la caja va a ser en función del honorario mayor convenido y la tasa de visado también. Creo que si no entendimos mal, la pregunta iba orientada a eso. Lo que está preguntando es si no hay contrato, ¿sobre qué basa su honorario? Están los honorarios mínimos,
que salen de la plataforma salen directamente cuando uno la acciona. Lo que dijo Augusto, digamos, vos podés hacer tu desarrollo de visado con el horario mínimo y después en todo caso le podés hacer un contrato por un mayor valor. Eso tiene un riesgo, porque si el día de mañana el colegio se entera por X motivo, un tema judicial, que aparece un contrato donde el horario que pactó con el comitente es mayor al que declaró, está haciendo evasión de aportes al colegio y a la caja. También es un riesgo, ¿no? O sea que habría que blanquear dentro de la plataforma el monto final que uno acuerda con el comitente. Con el horario convenido, claro, el convenido. Tengo Entonces te hago un ejemplo. Tengo otra duda con respecto a lo que es el contrato del precio, el valor, digamos, ¿no? El final, ese que dicen que se puede convenir, claro. Sería, porque me retumba y me hace... Aléjalo. Ok. Sería, por ejemplo, suponer, me da 100.000 pesos de valor convenido, el valor. Y después tengo lo que es en el CAIDVA y en los aportes. ¿Está incorporado dentro de esos 100? Eso siempre tuve la duda. ¿O es aparte? No. Claro, No, cuando vos- porque una vez me dijeron que hay profesionales que lo suman, otros que los incorporan dentro del total. Entonces, digo, ¿cómo? Nosotros, cuando vos haces nosotros tenemos en la tabla de CADVA en línea, que es la que manejamos, Sí. donde vos subís la documentación, tenés un valor mínimo, que es lo que mencionaban nuestros colegas que estaban hablando recién, y vos en la solapa 4, que si en base a la documentación te dio un valor mínimo con el que calcularon dirección o la tarea que realizaste. Vos en la solapa 4 le pones el convenido. El convenido no está incorporado. En base al convenido, das enter al convenido y te va a calcular todos los honorarios, tanto el aporte, la CEP, el timbrado, pero siempre sobre el convenido. No está incorporado el valor del aporte. Igual quiero que ella pregunta. Está preguntando si los aportes se suman al valor. Pero está hablando de la contratación. No, los gastos pueden estar dentro, o sea, hay dos formas. Pueden estar dentro del honorario Pero no está. convenido, el que te marca el colegio mínimo, o puedes hacer honorarios más gastos. ¿Está? Las dos. Pero ese honorario... ¿Eh? No aparece en la plataforma. No aparece. Por ahí lo pones en el contrato. O sea, lo que se hace, se estila, es ponerlo en el contrato. Honorarios más gastos. Entonces, vos cobras el horario puro y los gastos lo cobras aparte presentando los aportes, ¿no? Lo que vos pagás. Creo que esa era la... O sea, si te da 100 y vos cobras 100 más aportes y CEP, no estás evadiendo. Estás sacando los aportes, sumándolo al honorario. Y no está mal eso. Es una decisión de cada profesional. Pero... ¿Qué quiero sacar? Sí, mejor. Pasando las cosas. ¿Querías decir algo? Claro. ¿O no? Hay gente que lo toma parte del honorario y le cuenta el... Claro, es el uso y costumbre habitualmente es que uno los ponga aparte como una manera también de decir, bueno, los gastos son estos, pero digamos, desde el punto de vista de la legislación, tengan en cuenta que si, por ejemplo, desdoblaron el pago de aportes a la CAITVA, pagaron proyecto solo al momento del visado y la dirección la pagan en el lapso de la duración del contrato o del tiempo que hayan fijado en la planilla que se utiliza en reemplazo del contrato, la CAITVA va a perseguir el cobro de esa dirección de los aportes en ustedes, no en el propietario. O sea, la legislación dice que de cada 100 pesos vos vas a tener que pagarle 10 a la caja y 3 o 3,3 al colegio. De manera que el uso y costumbre puede ser ponerlos por separado y que entonces termines cobrando el 113, contando los gastos aparte, pero tengan en cuenta que el que está obligado a pagarlos para la CAITVA, sobre todo, que es la que tiene un mecanismo más coercitivo de cobro, es el profesional. Incluso, a veces, cuando hay un cambio de profesional, es muy habitual la pregunta de los propietarios a ver si pueden usar con el nuevo profesional entrante esos aportes. Y no, los aportes son del profesional, los puede transferir para otra obra en la medida que no se ejecutó la dirección, pero nunca los puede utilizar el propietario para cederlos a otro profesional. De manera que el uso y costumbre es te queda el honorario limpio cuando vos lo pasás por separado los gastos, pero
tengan en cuenta que sobre todo si difieren pago de aportes, van a ser siempre ustedes los responsables, justamente porque se los considera parte integrante del honorario. El colega Pérez Ferro aporta, cabe aclarar que lo que no es exigible son las estipulaciones contractuales. El plano firmado por ambos es un contrato según lo establece el Código Civil y Comercial. Bueno, eso es lo que aplicaste vos, Augusto. Que la sola firma del contrato, del plano, es un contrato. Bueno, este yo creo que es el módulo más aburrido que va a haber en este curso, porque a los arquitectos y arquitectas en general estas cosas no les prestamos atención. Nosotros que estamos en la gestión y estamos en la conducción del colegio, a diario nos damos cuenta de la importancia que tiene tener estas cosas en cuenta, pero sabemos que en general es como que se lo subestima. Yo creo que tiene que ver con una responsabilidad que tenemos que asumir, de ser más profesionales, de cuidarnos más y de dar un servicio más completo y más integral cuando conocemos estas cosas. Saber realmente qué es lo que tenemos para ofrecer. Que está todo, como todo tiene que ver con todo, también tiene que ver con nuestra degradación cuando pasamos los honorarios, nuestra seguridad frente al comitente, estar convencidos de para lo que servimos y para lo que estamos disponibles es importante y sale de todas estas cosas que son un poco aburridas, pero importantes. Así que me parece que estamos para cerrar. Yo les agradezco que hayan venido acá en forma presencial, hay mucha gente que lo siguió por streaming. Estas charlas quedan todas grabadas y quedan colgadas en nuestro canal de YouTube, Canal 9 TV, si la quieren ver de vuelta, o a un colega que no pudo venir que sepan que la quiera poder seguir, la pueda ver nuevamente, le pasan el dato. Nada más, muchas gracias.